Hola a todos, bienvenidos a estas cápsulas de información en las que estoy compartiendo algún conocimiento que les pueda ser útil para su vida. El día de hoy no voy a hablar de la obesidad, hoy voy a hablar de algo que me parece significativo. Constantemente escucho que debemos hacer esto, que debemos hacer aquello para salir de la crisis, que las situaciones adversas nos van a fortalecer para salir adelante y sin embargo, muchos de ustedes seguramente ya han pasado mucho tiempo con situaciones adversas y no ven la manera de salir. Cuando estaba escuchando alguna conferencia sobre cómo conseguir el éxito, me llamó la atención que el conferenciante explicó que para conseguir algo tenía que reunirse a cuatro fuerzas. Y habló de la fuerza espiritual, habló de la fuerza emocional y habló de la fuerza mental. Y que estas tres eran más importantes para que la cuarta se diera, la fuerza física. O sea, para que algo sucediera en nuestra vida material, tendríamos que reunir primero esas tres fuerzas, alinearlas para que sucediera, para que lo demás se pudiera suceder. Conforme él iba explicando esto, mi mente empezó a relacionar el aspecto de las fuerzas con los chakras. Y ustedes me dirán, ¿y eso a qué viene en este momento? Miren, cuando yo inicié mis prácticas en terapia de bioresonancia cuántica, era muy difícil pasar del conocimiento médico a un conocimiento completamente diferente, en el que yo me perdía, porque había tanta información sobre diferentes técnicas y métodos de salud que yo no encontraba la manera de cómo cuajar esto. Yo no encontraba la manera de cómo entenderlo. No sabía por dónde empezar. Y de repente me di cuenta que se hablaba de los 7 chakras. Y que esto era una manera de relacionar el sistema endocrino, o sea, nuestras hormonas a través de 7 glándulas principales, y eso me abrió la puerta para poder empezar a hacer como un mapa. Sin embargo, fue mucho más allá, no simplemente los aspectos de la terapia. Cuando yo escuchaba sobre estas 4 fuerzas, y después de mucho tiempo de estudio sobre los chakras, empecé a comprender que esto lo hacemos de una manera inconsciente y pasamos por este tipo de pasos a veces sin darnos cuenta. Me refiero a que usualmente nosotros utilizamos esa fuerza espiritual o creativa cuando buscamos una idea, cuando usamos el lado derecho de nuestro cerebro. A ese le podemos decir el último chakra o el octavo chakra. Ese chakra que está relacionado con esa conexión entre nuestra mente y la conexión con los campos unificados que nos conectan con todo, que nos conectan con la gente, que nos conectan con nuestra realidad. Lo que nos permite es que cuando llegamos a tener ese momento de eureka, tengo una idea, nosotros lo que hacemos es pasarlo directamente al proceso mental. Vean que ya tenemos dos fuerzas, la fuerza creativa o espiritual y la fuerza mental. Nosotros empezamos a darle vueltas a un tema, a una idea que pensamos que puede ser interesante. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es empezar a comunicarla. Lo hemos pasado del séptimo chakra al sexto chakra y después al quinto chakra. Ese chakra es el chakra de la comunicación. Entonces nosotros comunicamos. Esta comunicación o esta retroalimentación, este feedback, lo hacemos para cotejar nuestras ideas, nuestros pensamientos con alguien que sea capaz de escucharnos. Cuando nosotros realizamos eso, dentro de nosotros se van gestionando una serie de evaluaciones, de cálculos, mucho más rápidos y más automatizados de lo que nosotros creemos. Después de eso, de comunicarlo, nosotros, al estarnos escuchando, nuestro cerebro sigue trabajando y de repente sentimos que la idea puede ser muy buena. Hemos pasado del quinto chakra al cuarto chakra, al chakra emocional. Y ahí ya hemos fusionado tres fuerzas, la fuerza espiritual, la fuerza mental y la fuerza emocional. Cuando nosotros decimos que pasamos al cuarto chakra o a la parte emocional, lo que está pasando es que nos estamos enamorando del proyecto. Y eso es lo que permite que nosotros empecemos a creer
y empecemos a tener la confianza, aunque a lo mejor no sea real, pero nosotros empezamos así. Mucha gente se enamora de proyectos que a lo mejor no funcionan en un plano práctico, pero más adelante empiezan a tener sentido. Esa parte creativa que nosotros traemos de esa fuente de conocimiento de las que he hablado en algunas meditaciones, nos permite llegar a creer en nosotros, nos da esperanza, nos da ilusión, nos sentimos mejor, sentimos que las cosas van a funcionar, a pesar de que todo vaya en contra, a pesar muchas veces de que mucha gente nos diga que estamos equivocados, que no va a funcionar, que eso no tiene salida. Nosotros seguimos enamorados de nuestro proyecto y vamos a seguir adelante. Esas tres fuerzas tienen tal poder que pueden hacer que nosotros transformemos nuestra realidad. Vean ustedes que hay muchos que. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero no te dicen el cómo. Y en este momento te estoy explicando que que necesitas pasar por estos filtros. Mucha gente compra ideas sin pasar por estos filtros y creen que van a funcionar. No puede funcionar una idea si no estás enamorado de ella. No puede funcionar una idea que no tenga tu propia energía, que no tenga esa impronta personal que requiere todo lo que nosotros hacemos. Y no creas que esto nada más va a ser para cuestiones del trabajo. Lo hacemos igual con nuestros hijos, cuando queremos tener un hijo. Nos imaginamos, viene de nosotros esa necesidad espiritual de ser padres. Lo pensamos, lo dialogamos con la pareja y de repente ese amor que sentimos por la pareja también se va a cristalizar en un embarazo, ¿vale? Así que nosotros, después de pasar del cuarto chakra, pasamos al tercer chakra, que es el chakra de la dinamización de las cosas. Y ya empezamos nosotros a hacer gestiones, empezamos a conseguir socios, a conseguir dinero, ¿sí? Y de ahí pasamos al segundo chakra, que tiene que ver con el chakra de la sexualidad, pero también tiene que ver con el chakra de la abundancia. El chakra de la sexualidad y la abundancia es la capacidad que tenemos de compartir. Cuando nosotros compartimos constantemente nuestra idea, hacemos que otros se enamoren o que crean en nosotros, buscar con ese afán de ilusión que nos crea esta idea o este proyecto que estamos gestionando, que nosotros podamos darle un espacio dentro de la realidad de nuestra vida y evidentemente del mundo. Del segundo chakra pasamos al primer chakra, que es el chakra de la realización. Es el chakra donde parimos el proyecto, donde parimos la idea o donde nace un hijo, ¿sí? Ven ustedes que es una consecuencia lógica. Nosotros venimos del séptimo chakra, que es el chakra espiritual que tenemos cada uno de nosotros, pasamos al sexto chakra, luego pasamos al quinto, al cuarto, al tercero, al segundo y después al primero. Las cosas se dan así. Cuando nosotros queremos brincarnos esos pasos o a veces ni darnos cuenta que están sucediendo, pues no estamos entendiendo en qué parte de nuestra vida está un proceso que ya está caminando. Todas las cosas en nuestra mente están sucediendo, porque la mayor parte de nuestra realidad es mental. Y quiero decir que es mental, porque nosotros, los objetos o nuestra realidad, la vemos hacia afuera, pero está en nuestra mente, la vivimos con nuestra realidad mental. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos estos aspectos y los cristalizamos, sabemos que nosotros estamos creando un producto, una situación, un proyecto en base a esas energías. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, pues ya después que se da el proyecto, este mismo nos renutre y empezamos al revés. Ahora empieza a subir la energía. Primero la hemos bajado, ¿sí? Ahora empieza a subir. Y este mismo proyecto o esta misma situación nos empieza a dar, a compartir o economía o abundancia o alegría en el caso de los hijos. Y después empezamos a compartir esas ganancias o a compartir ese dinamismo y luego nos enamora, nos hace crecer, nos hace sentirnos mejor y nos hace ir hacia comunicarlo, nos lleva a la comunicación, explicar y compartir esa idea que nosotros hemos hecho. Y finalmente, pues otra vez volvemos al proceso mental, porque las cosas no se quedan quietas, seguimos queriendo crecer. Y después al plano espiritual. Cuando nosotros tenemos un bloqueo en alguna parte de nuestros chakras, esto no
funciona, no coincide, no hay una alineación de energías, ¿sí? Y esto es muy importante. Por eso cuando me metí en el tema de la bioresonancia cuántica, entendía que algo a veces no funcionaba, pero no sabía yo por qué. Y ni entendía por qué no funcionaba algo que llevaba ya ciertos procesos lógicos. Yo me hice consultor empresarial porque no entendía cómo funcionaban los procesos de ciertas cosas en la vida, por ejemplo, en la economía o en algunos aspectos. Al diseccionarlo, al verlo así de una manera muy individual, pues me empezó a dar parte del puzzle. Pero hasta que no llegué a la bioresonancia cuántica y empecé a comprender desde la perspectiva de los chakras qué era lo que estaba sucediendo. A partir de entender que los bloqueos nos limitan, nos impiden que el proyecto funcione, por la razón que sea, por la razón que sea. Entonces, aquella idea que nos ha enamorado no puede funcionar, no puede salir. Dicho esto, me da pie para mostrarles una ruta de vida que es importante y que es necesario saber en qué momento o en qué parte de nosotros hay un bloqueo. Este bloqueo normalmente es energético. Si ustedes lo ven dentro de nosotros, pues nada sucede afuera. Si 6 chakras que son energía, dinamismo, emoción, comunicación, mente y espiritualidad, está alguno bloqueado. Y evidentemente, el primero, que es el chakra físico, pues va a estar bloqueado. Y es ahí cuando las cosas no empiezan a funcionar. Es ahí cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos si hemos hecho todos los pasos, si hemos llevado adelante nuestra vida, por qué no están sucediendo. Y con esto quiero decir que lo que necesitamos hacer es empezar a entender, antes que nada, qué proceso de nuestra vida nosotros hemos aplicado para que nuestras cosas funcionen. Tenemos que regresar a la base, y la base es la parte espiritual, o sea, la parte creativa. ¿Por qué se me ocurrió la idea? En qué parte de mi mente yo llegué a hacer esta retroalimentación? ¿Con quién la comuniqué? ¿Qué parte de mis emociones fueron las que me gestó esta historia? Y qué acciones me llevaron a llevarlo adelante, con quién lo compartí, qué recursos conseguí y cómo fue que se parió. Muchas veces, a pesar de los bloqueos, nosotros somos muy cabezones y llevamos adelante cualquier proyecto. Y a veces se queda a la mitad porque algo pasa, algo no está funcionando y normalmente no funciona en nosotros. No es que el proyecto no funcione, es que nosotros en alguna parte tenemos un bloqueo. Ahora bien, no necesariamente es un bloqueo nuestro, propio, personal, sino también hay una serie de resonancias que están a nuestro alrededor que muchas veces no comparten o no ayudan a que nosotros podamos salir adelante. Y en esto puede estar relacionada la familia, la pareja, la situación, la economía, tu jefe, tus compañeros, porque somos personas y estamos compartiendo energía con ellos. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender dónde viene ese bloqueo y cómo limpiarlo. En la terapia de bioresonancia cuántica nosotros hablamos de limpiar el campo áureo, el campo electromagnético o los campos epigenéticos de todas este tipo de influencias. Lo que sucede es que llegamos a un punto en que nuestra mente está tan bloqueada que no entendemos cómo puede funcionar una cosa de una manera cuando vemos que sí, otras sí están funcionando y utilizan el mismo principio. Y estamos tan bloqueados que empezamos a entrar en los aspectos de la negación. Y la negación es una negación hacia nosotros mismos. Que no entendamos algo no quiere decir que no exista. Que no entendamos cómo funciona la luz no quiere decir que no haya luz. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que abrirnos un poco a entrar en esa dimensión de empezar a tener fe en nosotros, en nuestras ideas y que todos y cada uno tenemos las mismas oportunidades dependiendo de nuestro conocimiento y dependiendo de cómo nosotros podamos liberarnos de todos estos atavismos, de todas estas ideas negativas que muchas veces lo único que hacen es bloquear algunos de nuestros chakras. Yo les agradezco que me permitan compartir estos instantes para ayudarles a decirles el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se va a resolver? Más que el qué, porque del qué estamos llenos.
abran ustedes cualquier cosa, tienes que meditar, tienes que hacer, tienes que no hacer, tienes que esto, tienes que, pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso es lo que nos importa. Y el cómo es más valioso tal vez que el qué. Porque el qué nos abre una puerta, el cómo nos hace entrar dentro de la madriguera. La cuestión ahora está en si tenemos valor para iniciar un momento de cambio en nuestra vida o estamos en la parte cómoda y nos da igual. Eso ya depende de cada quien. Muchas gracias por su tiempo y les agradecería algún comentario o algo que les pudiera servir y sobre todo compartirlo. Creo que es un momento importante para poder compartir cosas que pueden ser útiles o darnos una luz o una esperanza para salir adelante. Nos vemos en la próxima. Gracias.